Todos los domingos, Andrew Wallace, otrora un acaudalado empresario y ahora un padre afligido, visitaba la tumba de su difunto hijo Samuel. Durante más de una década, llevaba una pérdida demasiado pesada para soportar. Regresaba cada semana al tranquilo cementerio, donde los recuerdos de su amado hijo aún persistían en una de esas frías tardes, mientras el sol se ponía en el horizonte y largas sombras se extendían sobre las lápidas cuidadosamente dispuestas. Apareció una figura misteriosa. Andrew se ajustó la bufanda para protegerse del cortante viento de octubre y se dirigió por el sendero de grava hacia la lápida de Samuel. La inscripción decía: Samuel Jonathan Wallace, amado hijo y amigo, que vuele por siempre. Mientras Andrew se arrodillaba para colocar un ramo de rosas blancas que su difunta esposa, Rachel, una vez le había traído con cariño cada semana, un extraño movimiento captó su atención. A varios metros de distancia, bajo los antiguos robles que bordeaban el cementerio, se encontraba una joven de no más de 12 años, de piel morena oscura y penetrantes ojos azules, casi de otro mundo, con su largo cabello oscuro. Caía libremente sobre sus hombros, enmarcando un rostro que reflejaba tristeza y una serena determinación. Andrew la saludó con un tono suave. La chica no respondió, simplemente ladeó la cabeza como si lo observara atentamente antes de desaparecer en la arboleda. Andrew, atónito, con el corazón latía con fuerza mientras se preparaba para irse. Con la respiración entrecortada, yacía sobre la tumba donde habían sido colocadas las rosas de Samuel. Era un solo lirio blanco, la misma flor que Rachel siempre le había traído, incluso después de su doloroso divorcio. El delicado lirio, con sus pétalos prístinos y su suave fragancia, era demasiado personal, demasiado preciso para ser una coincidencia. ¿Quién era esta chica y por qué conocía el secreto de la tumba de su hijo? Atormentado por estas preguntas, Andrew regresó a su coche con el lirio fuertemente aferrado en la mano. Más tarde esa noche, en la soledad de su estudio, lo colocó sobre su escritorio, un silencioso recordatorio del misterio que había invadido su antiguo ritual de duelo durante años. Sus visitas habían sido para disipar la pulida imagen del filántropo multimillonario que una vez fue. Revelaba en cambio a un hombre destrozado que lloraba la pérdida de su única hija. Sin embargo, algo nuevo despertó en él una chispa de curiosidad mezclada con una esperanza reticente. El domingo siguiente, los pensamientos de Andrew estaban consumidos por la misteriosa chica de ojos azules y el lirio blanco. Durante toda la semana, había repetido la imagen de su mirada inquebrantable y el recuerdo de esa única flor lo perseguía. Decidido a obtener respuestas, regresó al cementerio temprano esa mañana. Sus pasos eran lentos y pausados mientras recorría el sendero cubierto de escarcha. Su corazón, abrumado por la anticipación y el temor, se apoderó de él. Al llegar a la tumba de Samuel, se detuvo. Allí, como antes, yacía un ramo fresco de rosas blancas, pero esta vez, junto a ellas, otro lirio blanco descansaba suavemente sobre la lápida. Andrew se quedó sin aliento. No lo había colocado. Su mente se aceleró. ¿Había regresado la chica? ¿Quería enviarle un mensaje? Sus manos temblorosas se aferraron. El nuevo lirio mientras se acercaba a la lápida y se arrodilló una vez más. En ese momento susurró: «Samuel, ¿qué intentan decirme?» Justo entonces, una voz suave irrumpió en sus pensamientos. «Volviste». Era una voz vacilante pero clara. Andrew levantó la vista, sorprendido, al ver a la joven a pocos metros de distancia. Sus ojos azules, intensos e inquebrantables, se encontraron con los suyos por un largo instante. Ninguno habló, finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. Ella dijo: «Necesitaba saber si eras real». Entonces, tan rápido como había aparecido, se giró y huyó a las sombras de los árboles, confundida y desesperada por respuestas. Andrew tocó suavemente el lirio como si esperara que revelara su secreto. La imagen de la niña, el silencioso centinela de la memoria de su hijo, permaneció grabada en su mente. Decidido a descubrir quién era,
decidió que el misterio no quedaría sin respuesta en los próximos días. Andrew se dedicó a la investigación. Una noche, tarde, se sentó con su investigador privado de confianza, Alan Reed, en la tranquilidad de su estudio. Alan, un profesional perspicaz y sensato, revisó las imágenes de seguridad del cementerio. Logré recuperar algunos clips de las cámaras ocultas. Alan dijo que observaron en silencio mientras las imágenes granuladas revelaban las breves apariciones de la niña cerca de la tumba de Samuel en varios domingos durante las últimas semanas que ha estado aquí. Alan observó constantemente: todavía no puedo decirte su nombre, pero hay un patrón. La mente de Andrew se llenó de posibilidades. Su difunta esposa, Rachel, siempre había traído un lirio blanco a la tumba de Samuel, una tradición que había continuado incluso después de su separación. ¿Podría esta misteriosa niña estar relacionada con Rachel? ¿La habrían dejado como un secreto? ¿Una parte oculta de su historia familiar que Andrew nunca conoció? La idea lo aterrorizaba e intrigaba a la vez. Atormentado por estas preguntas, Andrew comenzó a buscar entre viejos registros y recuerdos familiares. En un cajón polvoriento de su estudio, encontró una fotografía descolorida de una joven con el pelo largo y ondulado, cabello y rasgos suaves, una mujer que no reconoció, pero cuyos ojos guardaban un sorprendente parecido con el azul de la misteriosa joven, una pequeña nota. Estaba escondido detrás de la foto, con una letra delicada que decía: si algo me pasa, no confíes en nadie más que en él. La firma era Eleanor. El corazón de Andrew latía con fuerza mientras recordaba fragmentos de una mujer llamada Eleanor Davis, alguien que su hijo Samuel había mencionado de pasada. Un secreto de antaño. Era posible que Eleanor fuera el secreto de Rachel o quizás, aún más impactante, que estuviera conectada con la vida de Samuel de maneras que Andrew nunca imaginó. Decidido a descubrir la verdad, Andrew llamó a Alan. Investigar a Eleanor Davis y cualquier conexión que pudiera haber tenido con Samuel. Necesito saber si hay un niño, alguien que pudiera ser el que viste en la tumba. Alan accedió a investigar más a fondo, prometiendo revisar registros antiguos y rastrear cualquier pista que pudiera apuntar a un pariente desaparecido. Los días se convirtieron en semanas. El misterio se agudizó a medida que Alan descubría más pruebas. Había rumores de que hace años Eleanor había desaparecido en circunstancias misteriosas. Algunos registros. Insinuó que había estado embarazada al momento de su desaparición, dejando atrás a una hija cuya identidad había sido cuidadosamente ocultada. A Andrew se le heló la sangre al atar cabos. El lirio blanco, una flor tan íntimamente ligada al recuerdo de Rachel, había reaparecido en la tumba de Samuel con asombrosa precisión, y ahora la niña de penetrantes ojos azules podría ser esa hija oculta, su nieta, un recuerdo viviente de un pasado que había intentado enterrar durante mucho tiempo. Una fresca mañana de domingo, impulsado por una mezcla de temor y determinación, Andrew regresó al cementerio con una nueva determinación. En lugar de flores, llevaba una pequeña libreta encuadernada en cuero, un diario que había encontrado entre antiguas pertenencias familiares que contenía fragmentos de la propia Eleanor. Al acercarse a la tumba de Samuel, volvió a ver a la niña. Estaba de pie al borde del robledal, su presencia etérea en la suave luz de la mañana, sus ojos intensos e inquisitivos se clavaron en los suyos por un breve instante. Momento antes de que ella se diera la vuelta. Reuniendo su coraje, Andrew se arrodilló junto a la lápida, colocando el cuaderno junto al ramo de rosas en el solitario lirio blanco. Te prometo, susurró, te encontraré. Más tarde ese día, mientras Andrew se sentaba solo en su estudio con el cuaderno abierto sobre su escritorio, repasó los recuerdos de cada domingo que pasó de luto por su hijo, un ritual que había definido su dolor durante más de una década. Un nuevo propósito se despertó en él. El misterio del secreto de la chica de Eleanor y de una conexión que duró años. Un dolor incalculable era demasiado importante para ignorarlo. Con cada página del diario, reconstruía una historia de verdades ocultas. Eleanor había sido una mujer de coraje y dolor,
obligada a dejar atrás una parte de sí misma para proteger a quienes amaba. En esa parte, su hija se había quedado en las sombras, vigilando en silencio la tumba de Samuel, tal vez con la esperanza de una conexión que sanara las heridas de con un pasado lleno de pérdidas. Andrew decidió que no dejaría que este misterio quedara sin resolver. Honraría la memoria de su hijo descubriendo la verdad a cualquier precio. El domingo siguiente se prometió a sí mismo que si la niña aparecía de nuevo, hablaría con ella, conocería su historia y finalmente comenzaría a sanar las heridas de su corazón destrozado. Con el paso de las semanas, la investigación de Andrew continuó. Alan Reed informó que el último paradero conocido de Eleanor Davis había sido Boston y que había dejado pistas en cartas antiguas y registros bancarios que insinuaban una vida en secreto. Cada nueva evidencia hacía que Andrew se sintiera más decidido. Su dolor, que una vez había sido una carga silenciosa y solitaria, ahora se transformaba en una ardiente determinación de redención y reconciliación. Un domingo, mientras la dorada luz del sol se filtraba entre los árboles del cementerio, Andrew se sentó junto a la tumba de Samuel con su ramo de rosas en el cuaderno a su lado. Entonces, como si fuera la última vez, la misteriosa niña apareció una vez más. Esta vez no huyó de inmediato, sino que avanzó con la mirada, firme pero llena de una profunda tristeza. ¿Eres tú? ¿Eres mi abuelo?, preguntó en voz baja. La inesperada y desgarradora pregunta sumió el corazón de Andrew en un tumulto. En ese momento, décadas de dolor y preguntas sin respuesta convergieron. Yo, no sé, balbuceó con voz temblorosa. Soy Andrew Wallis y tú eres. Respondió con una voz apenas por encima de un susurro. Hila, el nombre resonó en él, como una melodía olvidada. Las lágrimas brotaron de los ojos de Andrew al recordar las frágiles entradas del diario. Hila, eres la hija de Eleanor, dijo lentamente. La verdad, que se le apareció con una fuerza abrumadora, los ojos azules de Laia se llenaron de una mezcla de alivio, tristeza y cautelosa esperanza. He estado esperando encontrarte, susurró. En ese momento, todos los años de dolor, pérdida y soledad parecieron derrumbarse en una única verdad innegable. El pasado no podía borrarse, pero podría reconciliarse en los meses siguientes. Andrew se dedicó a reconstruir la familia que creía haber perdido para siempre. Con la ayuda de Alan Reed, siguió los pasos de Eleanor Davis y reconstruyó una historia de sacrificio, traición y amor oculto. Descubrió que Eleanor se había visto obligada desaparecer en circunstancias desesperadas, su vida y su legado fueron borrados sistemáticamente por quienes deseaban proteger poderosos intereses dentro de Kalewa Industries. La revelación de que su propia empresa podría haber sido cómplice de los trágicos acontecimientos que llevaron a la prematura muerte de Samuel lo conmocionó profundamente. Andrew convocó una reunión de emergencia con su junta directiva exigiendo transparencia y rendición de cuentas. La reunión fue tensa y surgieron acusaciones mientras viejos secretos comenzaban a revelarse por primera vez en su vida. Andrew confrontó a las mismas personas en las que había confiado para construir su imperio. Con férrea determinación en su voz, declaró: no permitiré que la verdad sobre la muerte de mi hijo y la desaparición de Eleanor quede enterrada bajo una red de mentiras. Expondremos la corrupción dentro de nuestras filas y nadie podrá silenciar las voces de quienes han sufrido. La junta directiva desató una silenciosa revolución dentro de la empresa al desenmascarar las capas de engaño. Muchos empleados comenzaron a denunciar injusticias y encubrimientos. El llamado de Andrew a la verdad resonó en toda la organización, transformando su imperio, antes llamado lucrativo, en uno donde la responsabilidad y la integridad se valoraban por encima de todo. Sin embargo, mientras Andrew luchaba por descubrir los secretos del pasado, Hila luchaba con sus propios demonios internos. Atormentada por las misteriosas circunstancias de la desaparición de su madre, encontró consuelo en el frágil vínculo que se había formado con su recién descubierto abuelo en momentos de silencio mientras hojeaba el diario de Eleanor y miraba fijamente la fotografía descolorida de Samuel, un chico al que nunca había conocido, pero con el que se sentía inexplicablemente conectada.
Hila juró que ya no sería víctima de un legado oculto. Con el apoyo de Andrew, comenzó a reclamar su propia identidad, decidida a forjar un futuro libre de las sombras del pasado. A medida que la investigación se profundizaba, surgían pruebas que implicaban a figuras poderosas dentro de Kalewa. Industrias en una conspiración de décadas de antigüedad, un complot para silenciar a Eleanor Davis y asegurar que nadie cuestionara la narrativa de la trágica muerte de Samuel. Registros financieros, correos electrónicos filtrados y testimonios de testigos pintaron un panorama condenatorio de corrupción y traición. La determinación de Andrew se endureció, expondría cada secreto, sin importar lo doloroso que fuera, hasta que una noche, cuando el aire otoñal se volvió fresco y el cementerio se bañó en el suave resplandor del crepúsculo, Andrew se paró una vez más ante la tumba de Samuel. Esta vez, ya no sentía el peso aplastante del dolor. También había una determinación ardiente de arreglar las cosas con delicadeza. Colocó el único lirio blanco en la lápida, símbolo de amor y recuerdo que ahora conllevaba una promesa de redención. «Te lo prometo, Samuel», murmuró. «Encontraré la verdad y les haré pagar por lo que hicieron en los meses siguientes». Andrew e Hila trabajaron codo con codo para reconstruir el legado fragmentado de Eleanor Davis. Su viaje estaba lleno de peligro y traición, pero también encendió una chispa de esperanza. La esperanza de que la oscuridad del pasado pudiera eventualmente dar paso a un futuro definido por la honestidad, la sanación y un amor que se negaba a ser silenciado. La lucha de Andrew por exponer la verdad no solo transformó su empresa, sino que también lo transformó. El padre, una vez solitario y afligido, se convirtió en un feroz guardián de la justicia, decidido a honrar la memoria de su hijo, asegurándose de que nadie más corriera la misma suerte. Al mirar los ojos azules claros de Lila, vio en ella la resiliencia de una nueva generación, una que llevaría adelante el legado de la verdad y la compasión cada domingo. A partir de entonces, cuando Andrew regresó a la tumba de Samuel, el ritual adquirió un nuevo significado. El ramo de rosas blancas, el solitario lirio blanco y ahora incluso una pequeña fotografía de Laia descansando junto a la lápida se convirtieron en símbolos de una familia recuperada, reconstruida a partir de los restos de la pérdida y la traición, ahora unidos por lazos inquebrantables de amor y verdad en un mundo construido sobre la riqueza y el poder. Andrew Wayase descubrió que el legado más valioso no era el imperio que había construido, sino el coraje inquebrantable para enfrentar el pasado y el implacable impulso de proteger a sus seres queridos. Con el paso de los años, la historia de un padre afligido y una misteriosa niña de penetrantes ojos azules se convirtió en una leyenda silenciosa, un faro de esperanza para todos los que creían que incluso en lo más profundo del dolor, la verdad podía liberarlos.